Bueno, y tal como lo hemos informado, el gobierno anunció ayer, en un contexto de denuncia de lo que afirmó son fuertes indicios de estar ante una estafa o un fraude, la rescisión del contrato con la empresa Cardama por la compra de las 2 patrulleras oceánicas. Estamos ahora aquí en Informativo Sarandí con el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, a quien le damos los buenos días y la bienvenida. Bueno, buenos días. Muchas un gustazo estar con ustedes aquí. Hoy se presentan las denuncias a nivel civil, penal. Sí, efectivamente. Hoy, en el correr del día, esa ha sido la disposición del señor presidente de la República, que ha tomado este tema con mucha firmeza, porque es un tema grave, con fuertes indicios de las posibilidades de un fraude, a una estafa al Estado uruguayo, en vista de lo que hemos logrado informarnos en lo que han sido las últimas 72 horas, ¿no? Porque más allá de que la discusión sobre las posibilidades de construir estas 2 lanchas oceánicas, que es una necesidad que tiene la Armada Nacional, creo que ahí hay coincidencia de todos los partidos políticos que precisamos estas plataformas. El problema fue todo el procedimiento que se dio en el gobierno anterior para terminar de concretar esta situación. Ustedes recordarán que en su momento fue muy discutido la posibilidad de que este astillero pudiera construir estas lanchas, porque no tiene experiencia en construir lanchas militares. Es un astillero además que venía con varios problemas financieros, con dificultades, con pocos trabajos, y por tanto estaba otorgándosele un contrato millonario, ¿no? 80 millones de euros aproximadamente, y había muchas dudas sobre las capacidades efectivas que el astillero tenía de poder cumplir. Más allá de que incluso el procedimiento, quiero que ustedes recuerden, implicó incluso el pase a retiro de algunos integrantes de la Armada cuando hicieron sendos informes en donde colocaban la oferta de Cardama como la última de las 5 ofertas que estaban arriba de la mesa. Ajá. Una interrupción. ¿Tuvieron alguna comunicación con Cardama en las últimas horas, una vez que se dio a conocer esta rescisión del contrato? Sí, con Cardama nos hemos comunicado varias veces. ¿Por qué? Porque hay un contrato vigente y en el marco de la aplicación del contrato existieron comunicaciones. Pero el contrato que se firmó establecía, bueno, y ayer, a última hora, casi unos minutos antes de la conferencia de prensa, Cardama envió un correo electrónico al Ministerio de Defensa Nacional enviando lo que supuestamente sería la renovación de su garantía, con la misma empresa que nosotros fuimos, en este caso el embajador en el Reino Unido fue a visitar, y donde la dirección donde supuestamente esta empresa funcionaba nunca funcionó allí, y lo que había era una inmobiliaria. Eurocommerce. Alejandro, perdón una presión a este punto. Todo el hecho de que, bueno, nunca habían hecho una patrullera, son consideraciones de oportunidad, digamos, ¿no? Totalmente. Pero en el momento de cumplir el contrato, a Cardama le va a decir, a mí, yo sí, hacía bicicleta, pero ustedes vinieron y me firmaron un contrato, ahora cúmplanlo, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son los elementos que habría para que ese contrato pueda ser objetado o cayera? Bien, por supuesto que son los elementos de oportunidad sobre esta posibilidad, pero ahora después, cuando uno mira, pensemos en el caso, digamos, ¿no? El 15 de diciembre se firma el contrato con Cardama, por el cual se compromete a que en 18 meses íbamos a tener una OPB, en el marco de ese contrato, y a partir de una serie de disposiciones de hitos que se van cumpliendo, el Estado uruguayo desembolsaba los recursos para que eso se pudiera llevar adelante. Ese es el contrato original. Cualquier contrato con la administración pública, cualquiera sea, en cualquier licitación, lo que exige la administración pública es que tú pongas una garantía, es decir, deposites un monto de dinero del 5% de lo que significa el contrato, que es la garantía de fiel cumplimiento. Esto es, yo te contraté para construir, en este caso, barcos o cualquier servicio. Si tú no lo haces bien, yo puedo ejecutar tu garantía. Esas garantías que se le exigen a cualquier empresa, pequeña, mediana, grande, internacional, pueden ser un depósito en efectivo o puede ser un aval bancario. Es decir, una entidad financiera que dice, si este señor o esta empresa no cumple con los requisitos del contrato, yo pago. Eso es el sistema. Para eso, en cualquier licitación pública, aquí no hubo una licitación, pero en cualquier licitación pública se le exige, cuando tú ganas un contrato, 45 días para presentar las garantías, constituir el aval de garantía. Esa fecha era el 25 de enero del año 24. Cardama, antes de esa fecha, pidió prórroga de 10 días, porque no lograba constituir sus garantías. Envió un borrador de garantías en esos 10 días, que fue rechazado porque las entidades que ofrecía, ¿verdad? No tenían la capacidad de esas garantías. Luego presentó otras. Posteriormente presentó otra prórroga, y otra prórroga, y otra prórroga, y así llegamos a 11 meses
donde finalmente se termina aprobando la garantía de Eurocommerce, ¿no? Entonces, en ese proceso, primero acá hay dos elementos. Si tú tienes un contrato con el Estado uruguayo, millonario, el Estado uruguayo es un Estado prestigiado en el mundo, que cumple y honra sus compromisos, ¿cómo puede ser que no consigas nadie que te salga de garantía? ¿No? Esto es un elemento. Recordemos que intentó obtener esta garantía en el Banco Seguro del Estado, intentó en empresas de plaza, que fueron todas negadas, porque esas empresas entendieron que no podían garantizar este contrato. Entonces, ahí hubieron varias alertas donde la administración podría haber dicho, bueno, si en 45 días, como en cualquier licitación, tú no presentas las garantías, voy y busco al otro, al segundo, porque tú ya no estás cumpliendo con el contrato. ¿Correcto? Hay un segundo error que acepta la administración y que fue alertado por el estudio jurídico. Primero hay otro elemento que el Banco Central le dice, usted para aceptar un aval bancario internacional debería consultar o asesorarse con empresas de seguro que le puedan certificar que esos avales o esas empresas que vienen dicen lo que son. No lo hizo. Solo en la primera instancia o con la consulta de la primera garantía, el Ministerio de Defensa Nacional consultó al Banco Central que le dijo, che, esta institución que ustedes presentan no tiene registro. Es más, yo tengo el texto acá de lo que le dice el banco el 11 de marzo del 24 y dice, en el mismo archivo se tiene la respuesta del Banco Central. Esta es la primera garantía que era Euro Exim Bank, lo que presentaba en ese momento Cardama. Perdóname, ¿la que no tenía registro era la que le salía de garantía? Exacto. ¿No? Y entonces el Banco Central informa, dice que no pudo acceder a información financiera ni calificación de riesgo y si dicha entidad puede emitir este tipo de póliza. Respecto a Red Bridge, que es otra, que no se encontró información financiera sobre la entidad, no pudiendo informar si puede emitir o no este tipo de pólizas. Allí ya podría haber una causal de la administración pública y decir, bueno, si tú no presentaste las garantías de fiel cumplimiento, yo voy a ir al segundo, que presentó ofertas, para ver si contrato a ese segundo, porque este contrato cayó. La administración siguió porfiadamente dándole oportunidades a Cardama de que presentara sus garantías. A lo que hicieron esto habría que preguntarle si ellos fueran a comprar un auto con estas condiciones, lo comprarían, ¿no? Bueno, es parte de la pregunta. Pero permitime otra cosa bien importante. Habría como una intencionalidad de comprarle a esta y a ninguna otra. Lo que sí sucedió es que durante 11 meses le fueron dando prórroga, algo que en 45 días lo tenía que constituir. Segundo, aceptar una garantía que es por un año, ni siquiera por todo el periodo del contrato. Porque lo que termina presentando Cardama con Eurocommerce, finalmente, hacia octubre del 2024, es una garantía donde esta entidad financiera, Eurocommerce, ¿verdad? Le da una garantía a Cardama de fiel cumplimiento, pero es por 365 días. Ni siquiera es por todo el periodo del contrato. ¿Está? El estudio jurídico que asesora al gobierno en ese momento le dice, bueno, primero acá hay tres problemas. Vino en inglés, no está apostillado, no está traducido y no está certificado que quien dice firmar y representar a esta institución sea su representante legal. Esto se lo informan al gobierno. Y además no cumple con la cláusula 17 del contrato, ¿verdad? Que dice que tiene que tener una garantía por 42 meses, porque la garantía de fiel cumplimiento, para que entendamos qué es durante el proceso de construcción y después que me la entregan. Una vez que vos me entregás el producto, yo miro, ¿el producto es el que yo compré? Bien. Bueno, entonces no ejecuto la garantía. Bien, se hizo por un año, ¿no? Y así siguió. Y no se evaluó, este es el otro gran problema, no se evaluó qué calidad tenía esta empresa que salía de garantía, que tenía una sede en Londres. ¿Qué hicimos nosotros? Ahora vamos a qué hicimos nosotros. Bueno, 30 días antes, quiere decir que en septiembre de este año, según el contrato vigente y según la garantía aceptada por el gobierno anterior, Cardama debía renovar esta garantía con Eurocommerce y comunicárnosla. Nosotros llegamos a la situación el día lunes en que Cardama, hace 30 días de septiembre, nunca nos comunicó que había renovado esta garantía. En función de eso, ¿qué decisión tomó el Poder Ejecutivo? Bueno, se está venciendo la garantía que era por un año, se está construyendo unos barcos, no vamos a tener garantía de fiel cumplimiento. ¿Qué hacemos? Ejecutémosla, porque si esto se cae, nos quedamos sin garantía. Ejecutemos la garantía. Enviamos correos electrónicos certificados, que es la forma de comunicarse con esta empresa, no tuvimos respuesta. Entonces la decisión que tomamos fue instruir a nuestro embajador en el Reino Unido a que se presente a la dirección de este banco, hasta ese momento banco para nosotros, entidad financiera, para decir, vengo a cobrar la garantía antes que se caía ayer. Ayer miércoles. Ayer miércoles. Caía la garantía y nos quedamos sin garantía. Y por tanto la queríamos ejecutar.
digamos esto está en el TOCAF, usted puede ejecutar la garantía y si después el contratista cumple, en el caso hipotético de que haya un error en el contrato o en incumplimiento y el garantista cumple, usted devuelve la garantía. Pero lo que tiene que hacer es cobrarla porque si no se queda sin garantía. Y eso fue lo que nosotros procedimos. ¿Qué no pasó? Cuando nuestro señor embajador va a la dirección... Había una panadería. Una inmobiliaria. Sí. Bueno. Una inmobiliaria. Y además se consulta la inmobiliaria y se dice, no, acá nunca funcionó una financiera. Entonces ahí, eso fue el día martes. Día martes. Inmediatamente, ¿qué hizo el gobierno? Bueno, frente a esta situación, tenemos que asesorarnos rápidamente. ¿A qué recurrimos? A un estudio jurídico que representa al Uruguay en varios arbitrajes en el Reino Unido, que viene contratado de la administración anterior. Porque el estudio jurídico, en el cual nosotros le pedimos un informe de urgencia, es un informe que el Uruguay trabaja con este estudio cuando tiene juicios de arbitraje en la jurisdicción del Reino Unido. O sea, nosotros no contratamos un estudio nuevo, sino No que es un contratamos... estudio frente amplista. No, es un estudio que ya venía de antes. Sí. Y que nosotros tenemos contratado y le pedimos, háganos un informe rápido sobre esto, porque tenemos esta situación, mañana me quedo sin garantía, no estoy encontrando. ¿Y qué es lo que nos arroja en 24 horas? Cosa que podía haber hecho cualquier administrador cuando recibió originalmente la garantía. Bueno, fue hacer un análisis en el Reino Unido, donde se demuestra que esta es una empresa que su propietario es una persona de origen ruso, que vive y reside en Rusia, pero que registró esta empresa en el Reino Unido, que en los últimos 2 años no tiene ninguna operación económica, que en el año 22 recién tuvo un solo empleado. Quiere decir que el día que firmamos la garantía con Eurocommerce, no tenía empleados la empresa. No tenía empleados. Que no tuvo ninguna operación económica en los últimos 2 años y que las autoridades financieras del Reino Unido están liquidando la empresa porque no tiene operaciones económicas. Con lo cual, frente a este hecho, que nosotros decimos, bueno, se presentó una garantía que al parecer de una empresa trucha, ¿no? De papeles, que tuvo todo este periplo, que además representado por alguien que parece que no tenía los documentos para representarlo. Decía, tiene todos los condimentos de la posibilidad de una estafa, ¿no? Viene alguien que dice representar a alguien que no sabemos si lo puede representar o no, alguien que tiene una dirección que en realidad no tiene, alguien que dice que opera de una manera pero que en realidad no opera, que además es propietario de otro, que pone una información que no está. Respuesta de García, Javier García, postea anoche. Sí. Lamentable que el presidente Orsi se haya prestado para una maniobra política de la peor especie. Sabe que los barcos se están construyendo en forma avanzada y va a dejar al país sin posibilidad de cuidar nuestro mar. Con esta jugada expone al Uruguay a demandas y a romper con la seriedad de nuestro país en el cumplimiento de un contrato. La política menor, lamentablemente, le ganó al presidente. Si quiere discutir las garantías que presentó la empresa, lo puede hacer, pero reconoce en la conferencia de prensa que se están construyendo y expone al Uruguay a dejarlo sin barcos por política menor. Nunca quisieron las patrullas por razones políticas, escribe el senador García, ex ministro de Defensa Nacional. Bueno, a ver. Acá lo que estamos discutiendo es si se trajo al Uruguay a una empresa que presentó garantías truchas o no. Es eso lo que estamos discutiendo nosotros. No estamos discutiendo la importancia de las patrulleras. ¿Pero las patrulleras se están construyendo? Hay un proceso. ¿Se están haciendo? El Estado uruguayo pagó 3 cuotas. Ustedes habrán visto que hace cuestión de un par de meses hubo un informe. ¿No hay enviados especiales de Uruguay? Ahora, en estos momentos hay allá. ¿Y qué dijeron? Bueno, los informes son informes críticos con respecto a si se están construyendo en las condiciones y en la calidad que requieren este tipo de patrulleras, ¿no? Entonces, acá hay 2 problemas. Sí. Y nosotros fuimos muy claros. Yo creo que ese tuit de García es un grave error del hoy senador García. Porque ayer nosotros no dijimos, acá el gobierno anterior estafó al Uruguay, no dijimos nada de eso. Porque nosotros ayer fuimos muy cuidadosos. Lo que nosotros encontramos es que hay, al parecer, una garantía trucha. Que hay, en ese procedimiento, no se tomaron los recaudos necesarios y nosotros entendemos que frente a este hecho, es un hecho de incumplimiento del contrato. Es decir, el no tener garantía de fiel cumplimiento es un hecho de incumplimiento del contrato. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? ¿Qué lo harías tú? Si estás en la administración pública, te encontrás que vas a una financiera que no existe, que supuestamente es la que tiene la garantía. Y bueno, denunciar esta situación. Y buscar que el gobierno anterior no estafó, pero por lo menos no cuidó debidamente los públicos, ¿no? Yo creo que es parte de lo que hay que investigar ahora, si en realidad en esta maniobra de presunta estafa hay complicidad o no complicidad de funcionarios públicos, ¿no? Perdón, porque Alerta sabía. Algo bien básico voy a plantear, sí, para que todo el mundo lo entienda. Está todo raro con
digo raro por decir algo, ¿no? Con la garantía, pero los barcos se están haciendo. Uruguay necesita los barcos. ¿Y por qué no seguimos para adelante igual? No, primero acá hay dos temas. A ver. Dos temas. Primero, nosotros tuvimos que enviar nuevos vedores al astillero para efectivamente comprobar. Ustedes, hace 2 meses surgió un informe de quien había ido por parte de la Armada Nacional donde establecía una serie de preocupaciones sobre la calidad y la certificación, desde las soldaduras hasta la estructura del barco, ¿no? Esta es una preocupación que nosotros tenemos. Pero hoy tenemos un contrato que no tiene garantías. ¿Y entonces? Por tanto, la responsabilidad del Estado uruguayo es decir, señor, acá hay un contrato, yo no le voy a seguir pagando si usted no tiene garantías. Y segundo, me encuentro que la constitución de esas garantías, al parecer, tiene presuntamente maniobras fraudulentas. Y si tiene maniobra fraudulenta la presentación de la garantía, bueno, esto lo que tiene que hacer es prender todas las alarmas, ¿verdad? Y es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Para qué? Para resguardar el patrimonio del Estado uruguayo, que ya invirtió $30 millones. Bueno, eso quería ir yo, ¿no? ¿No? Y por eso tenemos 2 enviados de la Armada Nacional, y además de que el contrato prevé, en este caso a la empresa certificadora Lois, y estamos justamente por ahora trayendo toda la información posible sobre esta situación para ver cuál es el grado de avance que existe hoy en esta construcción, y naturalmente denunciar un hecho de apariencia delictiva, ¿verdad? O fraudulenta, que es una garantía trucha. Entonces, acá está el problema, ¿verdad? Entonces, ahora hay que empezar a hacer las cosas que sean prolijas. ¿Prolijo qué es? Bueno, primero presentar a la justicia e iniciar investigaciones administrativas si se tomaron los recaudos suficientes para no exponer al Estado uruguayo a esta posible maniobra de fraude. Se paró la construcción de las lanchas. Y evidentemente hay un contrato que no tiene garantías, uno lo que primero que te hace es parar, porque uno no puede seguir pagando si no tengo garantía de que al final el producto que se va a estar construyendo sea el que yo encargué. Entonces, hay un montón de medidas precautorias que está tomando. Entonces, por eso me parece que lo que termina haciendo García, en realidad es cayendo él en la política menor. Ayer en la conferencia de prensa no hubo una sola referencia política. Nosotros fuimos muy claros y transparentes frente, como administradores públicos, te encontrás con esta situación, ¿qué tenés que hacer? Ir a la justicia. No hay más remedio. Y preservar al Estado y tratar de tomar todos los recaudos necesarios jurídicos y administrativos frente a un escenario donde, al parecer, nos intentaron estafar. ¿Los procedimientos son solamente a nivel local en el país o son en el exterior? No, son en el exterior. ¿Es un exterior. litigio también que se tiene que dar en ámbitos internacionales? ¿Se puede recuperar parte de ese dinero? ¿Cómo se va a avanzar? Más allá de la Fiscalía y lo que pueda pasar en nuestro país o las investigaciones administrativas. Por supuesto, acá hay acciones que se van a iniciar en la Justicia Nacional, porque hay temas que el contrato establece que sea en la Justicia Nacional, y hay situaciones que se van a empezar a realizar a nivel internacional. Tanto sea a nivel de lo que es la jurisdicción de España, ¿no? Estos son los recaudos de tratar de ver, bueno, hasta ahora se hicieron 3 pagos, ¿verdad? Fueron 3 pagos los que se pagaron, por eso son 30 millones aproximadamente lo que ya está pago. Se está cumpliendo efectivamente con los hitos que están allí. Podemos tener una cautelar para lo que está dentro de ese astillero, que es propiedad, una parte de propiedad del Estado uruguayo, naturalmente, estamos pagando por ello, preservarlo para que no se pierda, porque acá me trataron de defraudar con una garantía. Yo no sé si no termino perdiendo en otro lado, entonces tengo que hacerlo. El estudio jurídico, que nosotros le solicitamos este informe, digamos, de urgencia, nos recomienda incluso, dice, a la luz de la situación de Eurocommerce, recomienda presentar demanda contra el astillero en la vía más efectiva. Se sugiere a su vez presente denuncia ante múltiples agencias responsables de investigar fraudes en el Reino Unido. Esto es lo que nos dice un estudio jurídico. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno uruguayo? Bueno, paren las rotativas, preservemos lo que está, no manden más pagos, porque ahora en noviembre había que enviar un nuevo pago, según todo este procedimiento. Veamos lo que está, enviamos personal acreditado, porque recordemos que la visita anterior y el informe técnico que se hizo sobre la escuadra maestra y sobre un conjunto de si se cortaba porque el astillero no puede construir el barco entero, se está transportando, un montón de temas raros con respecto a esta construcción, que eran técnicos, de ingeniería técnica. Hay información que Cardama no le entregó a quienes fueron en la oportunidad anterior, porque argumentó que no eran representantes del Estado uruguayo. Bueno, nosotros ahora tenemos 2 representantes del Estado uruguayo que le notificamos a Cardama que eran personas que el Estado uruguayo enviaba para ver el cumplimiento de esto, además de ver y conocer los documentos de Lois. Lois, que es la certificadora de la soldadura, porque cada soldadura de este instrumento, de este aparato, de este barco, tiene que tener una certificación de se hizo con respecto a las normas internacionales XXX. Todo eso lo estamos haciendo, y lo que estamos haciendo es preservar esto.
preservar, porque ya pusimos 30 millones de dólares, y porque si me intentaste estafar con una garantía, yo no sé si no me estás intentando estafar con otra cosa. ¿No? Entonces me parece que esto es lo importante. Y fíjense incluso lo relevante. Ayer, minutos antes de la conferencia de prensa, Cardama se comunica con el gobierno, y yo leí una nota de prensa hoy del Observador que decía que vos tenés un contrato millonario con el Estado uruguayo, pero gestionaste hace 30 días la garantía, la renovación de la garantía, y te olvidaste, te descuidaste y no le enviaste esa información al Estado uruguayo. Eso es lo que argumenta Cardama. Sí, en búsqueda señala que Cardama dice, no lo mandé antes porque me olvidé. Se descuidó. No. Se descuidó. Yo te digo una cosa. Era un contrato de 80 millones de euros. ¿El único contrato que tiene hoy el astillero? No. Hay una cosa que dijiste al pasar, que ves que en los controles había habido un cierto pero sobre sobre la soldadura, ¿verdad? Sí. Acá también estamos jugando en riesgo la vida de la gente, ¿no? Por supuesto. Por eso lo que digo es que ¿por qué hizo el gobierno? Porque por eso nosotros hemos sido serios en esto, Nosotros enviamos primero personal de la Armada que fue hasta el astillero, que hace ese informe técnico donde tiene dudas sobre algunas cuestiones y dice que no se le entregó la información. Cuando le decimos a Cardama, ¿usted por qué no le entregó la información a los representantes de la Armada que le mandamos? Dice, porque para mí no hay ninguna comunicación de que sean oficialmente, tengan las potestades del Estado uruguayo para poder controlar esto. Muy bien, mandamos una nueva misión, que es la que está allá ahora en este momento, con toda la documentación diciendo, estas personas son comisarios del Uruguay que vienen a ver esto y que usted le tiene que mostrar los papeles de la certificación del OIS, le tiene que mostrar todos estos papeles que están acá para ver si lo que está construyendo usted es efectivamente por lo cual fue contratado. Y ese es el trabajo que están realizando. Ahora, ¿qué es lo que detonó, Gabriel? Es que el miércoles nos quedamos sin garantía. No, pero ya sé, pero a ver, Pacha, digamos, más allá de lo que uno vio desde el comienzo, de que había objeciones dentro de la Armada, de que parece haber una intencionalidad clara de hacerlo con esta empresa y con ninguna otra, estas objeciones técnicas a la construcción, que nunca la hizo, estas desprolijidades de una empresa que tiene que está haciendo una cosa por cientos de millones de dólares y se olvida de esto, no hay manera de decir, ¿sabes qué? Con ustedes ya no va, cortemos todo, eliminemos, pasémonos en las irregularidades que han cometido y hagamos una licitación de nuevo. ¿No se puede eso? Bueno, lo que dispuso el presidente de la República es iniciar los procesos para rescindir el contrato con Cardama. Rescindirlo. Para rescindir ese contrato nosotros tenemos que primero preservar lo que se ha hecho hasta el momento y corroborar efectivamente si lo que se ha hecho hasta el momento, nosotros pagamos 30 millones de dólares, ¿no?, en la ejecución de ese contrato. Hay un pago que realizó el gobierno anterior y 2 pagos que se realizaron en este periodo de gobierno, porque así lo establecía el contrato que firmó el gobierno anterior. Hay veces que hay guita que más vale perderla que encontrarla. No, por supuesto, pero acá hay que tratar de recuperar la mayor cantidad de dinero y por eso se dispuso este mecanismo y estamos disparando todas las acciones. ¿Quiénes son los responsables directos de haber aprobado todo esto? ¿Estamos hablando del Ministerio de Defensa? ¿El Ministerio de Defensa? Solamente el Ministerio de Defensa. Y sí, es el Ministerio de Defensa el que llevó adelante todos estos procedimientos. Incluso ustedes recordarán que en el procedimiento hubo hasta discusiones sobre, para este procedimiento finalmente, ¿se acuerdan que arrancó primero una licitación con una comisión de seguimiento que supuestamente habían ganado una empresa china? Sí, claro, lo mencionamos más temprano. Se quedó desierta. Luego apareció la opción noruega, que es la que dejó desierta aquella licitación, que era los noruegos nos ofrecían unas OPB que iban a dejar, la Armada hace un informe y dice que no sirven las OPB, y comienza este proceso en donde se llamó por teléfono a los oferentes. Y se presentaron, donde además se decía que se iba a evaluar, según el expediente, y esto fue discutido en el Senado de la República, se evaluó las ofertas según 13 ítems, que nunca apareció en el expediente cuáles eran los 13 ítems y el puntaje de esos 13 ítems. Y se seleccionó a Cardama, y ahí tenemos la situación de Muso que termina pasando a retiro con un informe muy duro diciendo que Cardama es la última de las ofertas, por un montón de cuestiones de calidad, por capacidad, por cuestiones técnicas. Y luego viene este proceso. Entonces, viendo todo este proceso tan complejo, para decirlo menos y delicadamente, una empresa que no logra conseguir una garantía, que viene y le pide a Hábitat en Uruguay una garantía, y Hábitat le dice, no te puedo dar una garantía. Que le pide al Banco de Seguro del Estado uruguayo, no te puedo dar una garantía. Lo regalaron por teléfono. Por teléfono. Bueno, parte de la discusión que hubo con respecto a este llamado a precios de oferentes es que telefónicamente se comunicaron. De hecho, hubo denuncias de las otras empresas que compitieron diciendo, nos llegó por teléfono Yo siempre digo que los hombres públicos deben actuar en la vida privada como actúan en la vida pública, ¿no? Y lo digo siempre referido a la infancia, a sus hijos, ¿no? También a la guita, loco. Si fueras a tener un negocio tuyo, ¿lo harías por teléfono o vender una casa? ¿Vas a alquilás por teléfono? Bueno,
Y lo mismo te digo esto, Gabriel, ¿cómo si en el contrato tú estableces que en 45 días tiene que poner la garantía, le das una prórroga de 11 meses y rebotas 7 propuestas de garantía? Es decir, yo quiero que nos situemos en esta situación. Yo te tengo que salir de garantía a ti, frente a Aldo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo a Aldo? Sí, Gabriel es solvente, puede hacer lo que está haciendo, y yo, si él no lo hace, yo pago. Bueno, eso es la garantía. Hay 7 que cayeron antes de Eurocommerce. 7. Claro, yo por eso ponía el ejemplo bien básico. Nadie quería garantizar esto. Yo ponía el ejemplo bien básico que pasa en este caso a nivel país. Estamos hablando de algo muy grande, muy importante. ¿Por qué no seguir adelante entonces, aunque la garantía no es garantía? O sea, ¿cuáles son los riesgos que corre Uruguay? O sea, bueno, no tener garantía. Si lo que te traen aquí es un barco que se hunde, claro, ¿a quién le cobras? Yo quería justamente que, por ejemplo, desde el punto de vista administrativo, ¿quiénes son las instituciones que controlaron al Ministerio de Defensa? ¿El Banco Central? Bueno, acá ¿cumplieron con su rol en base a la investigación que ustedes hicieron? Acá es otro tema. En lo que yo te leí recién, sí, que fue en marzo, que fue la primer solicitud de garantía, se consulta al Banco Central. En las 6 restantes no. Y para Eurocommerce tampoco se consulta. Pero el Banco Central llamó la atención del caso. Claro. En su momento. En su momento le dijo, sería bueno que ustedes se asesoren con un corredor de seguros, con empresas de esta, para que puedan ver esta dimensión. Ahora, esto que nosotros hicimos, contratamos al mismo estudio que ya estaba contratado por Uruguay en Londres, perfectamente antes de aceptar la garantía. Una garantía que vino en inglés y no estaba traducida. Que no estaba apostillada. Yo te puedo leer lo que decía el informe de Del Piazzo. Antes de que se firmara la garantía, Del Piazzo le dice, lo voy a leer porque es interesantísimo. ¿Esto cuándo fue? 6 de noviembre. Dice, se trata de un documento, está hablando del documento de la garantía. Se trata de un documento que no se encuentra apostillado, ni con certificación de firma, ni surge que dicha persona tenga facultades para emitir tal garantía. Se limita a adjuntar un certificado notarial, emitido por un notario español, que no certifica ni la firma ni la representación del firmante, sino que se limita a afirmar que el contenido del documento es lícito, aspecto que no es cuestionado, dice el informe. Por tanto, no surge la documentación que el señor Alexei Walsh, no importa el nombre pueda representar a la sociedad Eurocommerce. También hicimos la búsqueda, dice el estudio, para poder subsanar estas falencias, pero los registros públicos accesibles online de esta entidad, los representantes que figuran no coinciden con el firmante. Asimismo, el domicilio que figura en el documento de la póliza no es el que surge del registro vigente, sino que es uno anterior. Esto le está diciendo el estudio jurídico, contratado por el Ministerio de Defensa Nacional para que lo asesore en la elaboración del contrato y su con respecto a la garantía. Te dicen esto, rebotaron 7 antes, ¿no? Y tú decides seguir para adelante 11 meses después cuando tenía que ser en 45 días. Más allá del caso en particular y de los partidos políticos, lo que asusta es que el Estado no se controle a sí mismo. Ningún contralor funcionó. Y eso es una alarma. Yo no sé si ustedes están pensando en eso también, porque el Banco Central habló, todo el mundo habló, y se siguió adelante con una compra que yo como ciudadana, como votante de lo que sea, y el gobierno de turno, nadie lo pudo frenar. Bueno, o sea, vos te das cuenta que venís hablando de una sucesión de hechos realmente terribles. Hay una carta del embajador de España en Uruguay recomendando a esta empresa también. No la recomienda. Dice que le vendió cosas que dicen que nunca le vendió al Ministerio de Defensa de España, y él dice que sí. Eso es importante. Hay una carta del embajador anterior de España, Jiménez, que dice que este es un astillero español, sí, y que alguna vez trabajó con el Ministerio de Defensa de España. Es lo único que dice, no dice si puede construir un OPV. Pero nadie confirmó que ni siquiera era verdad lo que decía. Bueno, yo lo que digo es que acá estamos en presencia de un expediente que era secreto y reservado porque es compra militar. Dicho sea de paso, en su momento, y yo quiero decirlo, yo era senador de la Comisión de Defensa en ese momento, convocamos al ministro de Defensa. Por la oposición, lo que no se pudo frenar dentro del Estado. ¿Se piensa en avanzar también en eso, que pero este tipo de contratos tenga algún contralor por encima? Nosotros le solicitamos al ministro, queremos conocer el contrato. Sí. Y el ministro en aquel momento, el señor ministro García, dijo, bueno, el contrato no se los voy a mandar, pero yo puedo habilitar al Ministerio de Defensa que ustedes vengan a leer el contrato o el expediente al Ministerio de Defensa Nacional. Y de hecho nosotros fuimos, ¿verdad? Y vimos rápidamente, en una cuestión de horas, un expediente muy grande, muy difícil, pero logramos de alguna manera analizar. Y luego convocamos nuevamente al ministro y le decíamos, señor ministro, acá no hay informe de la Armada sobre Cardama, estamos preocupados por esto. Bueno, ahí se argumentó de que todo iba a ser bien, todo iba a andar bien. Y después le consultamos por qué estaban dando prórrogas. Y se nos dijo, bueno, pues está tratando de constituir las garantías. Ha sido un proceso muy desprolijo, digamos.
¿no? Y como Estado no lo pudimos frenar. Y no. Es pero una alarma. Bueno, por eso nosotros estamos disparando acá. Esto no tiene una intencionalidad política de parte del gobierno nacional. Perdón, acá lo que tiene es ir a preservar el bien público, que es lo ya invertido, y ver cómo podemos ordenar este asunto. Sí, quería comentar lo siguiente. Sí, que ya está hablando Mario Cardama, ¿no? Exactamente, con los colegas de Carve, sí, diciendo que no se acá, frena. Nuestro compañero José Pepe Sena nos alerta de que en Radio Carve, Mario Cardama dijo textualmente: no vamos a detener de inmediato la construcción de las patrulleras oceánicas porque hay 500 trabajadores trabajando en ese proyecto. Voy a pedir una reunión con el presidente Orsi. No sé por qué se fue a ejecutar la garantía, a mí no me informaron nada. Bien. Varias cosas. El señor Cardama debería 30 días antes de ayer. Dice, si esa empresa es un fraude, el afectado soy yo. No, el afectado somos nosotros. Porque la garantía, en todo caso, que trajo este señor al Estado uruguayo, es decir, si yo no cumplo con el contrato, este señor va a pagar. Entonces, los que están siendo estafados somos el Estado uruguayo. Entonces, yo entiendo... Cardama ahora va a salir a hacer su juego de tratar de defenderse. Ahora, para nosotros lo importante es lo siguiente. Aquí hubo una maniobra de fraude. Todo parece ser, incluso ahora Cardama deja abierta la puerta diciendo que también puede haber sido estafado él. Bueno, todo parece prever que efectivamente hubo una maniobra de fraude. ¿Cuál es la duda que nosotros no la podemos dilucidar y por eso la justicia la tiene que dilucidar? ¿Hubo complicidad de funcionarios públicos para esto? ¿Se tomaron las medidas necesarias para investigar a la empresa que traía el aval? ¿Se hizo todo lo que se tenía que hacer? ¿Se cumplió con lo que dijo el Banco Central, que antes de aceptar un aval de una entidad financiera internacional había que consultar a entidades financieras para eso? Esto que hicimos nosotros en 24 horas, que pedirle un estudio jurídico en Londres, que analizara en los estados contables de la empresa cuál era su operación, qué estaba haciendo... Esto es algo que se hizo en 24 horas. Se podía haber hecho antes de haber firmado aquel aval. También dijo que la dirección de Eurocomex cambió. No le costaba nada al gobierno mandar un mensaje a Cardama, dice. Que habían justo se mudaron. Mirá, justo se mudaron y ayer mandó la renovación de la garantía con la misma dirección este señor. ¿La misma dirección? ¿La misma dirección? Sí. La misma dirección. ¿La de la inmobiliaria? Sí, yo la tengo acá. Aquí tengo lo que mandó ayer a la hora 19 de Uruguay, donde la dirección de Eurocommerce Bank es la misma, Flor 30 Blomer Street. No la cambió, como dice acá. Dice por lo menos en lo que envió ayer Cardama no la cambió. ¿Le llegó el que haya ya pedido reunión con el presidente Orsi? Dice que ya pidió una reunión. No tengo idea, capaz que sí que pidió. Nosotros no tenemos problema en hablar con cualquiera. Lo que nosotros decimos acá, tenemos que preservar al Estado uruguayo y en los recursos del Estado uruguayo. Y por tanto vamos a desencadenar todo lo que esté a nuestras manos desde el punto de vista jurídico, administrativo, para preservar al Estado uruguayo. Para que la inversión ya realizada podamos recuperar el máximo posible. Y para que en definitiva tengamos lo que todos queremos, que necesitamos tener, que son patrulleras oceánicas. ¿Cardama ya fue? ¿Ya fue Cardama? Ayer entonces el presidente de la República decidió iniciar el proceso de rescisión del contrato porque no hay garantía. No hay garantía. ¿Se aparece una garantía ahora? ¿Ya estamos fuera de plazo? ¿No hay forma de reparar esto? Estas son las decisiones que tomó el presidente ayer. Iniciar el procedimiento para rescindir el contrato porque no se cumplió con el contrato, porque acá no se cumplió con el contrato. No hay garantía, si no hay garantía no se cumplió con el contrato. Y si no se cumplió con el contrato, lo que tiene que hacer un administrador público ante un contrato incumplido es ejecutar el contrato. Eso es lo que tiene que hacer la administración pública. Yo me puedo encontrar ante dos caminos, ¿no? Elijo uno y no el otro. Y en el camino me encuentro un bache, un árbol caído, un cable que se cayó. Ninguno de esas cosas son responsabilidad mía. Ahora, tengo que concluir que me equivoqué del camino elegido, ¿no? No puedo esperar que por lo menos se reconozcan que el camino elegido, más allá de las responsabilidades, no fue el mejor elegido, ¿no? Bueno, parece ser que ese no es la opción que está tomando la hoy oposición, ayer oficialismo, y menos con esa salida del ministro que va a un ataque primero al presidente de la República, que creo que no lo merece. El senador García. El senador García, sí, pues sale lo que está acusando supuestamente de baja política. Baja política es darse cuenta que hay una empresa de papel que dice que nos va a garantizar algo y no nos garantiza, entonces ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos quietos y nos quedamos sin garantía? Me meto en la arena política partidaria. Sí. ¿Con esto se tapa lo de Andrés Danza? No. Pero además por los hechos. Por los hechos, Aldo. ¿Por qué ayer la conferencia de prensa? Justo porque ayer caía la garantía. Se caía la garantía el día de ayer. A ver, por eso es importante, y esto está todo documentado,
Esto no es relato. El día lunes, el Poder Ejecutivo instruye por resolución, firmada por el Presidente de la República, junto con la Ministra de Defensa Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores, instruye a nuestro embajador en Londres, ¿verdad?, a que se apersone en la baranda del supuesto banco a cobrar la garantía, porque el día miércoles nos quedábamos sin garantía. Y no habíamos sido comunicados, algo que es responsabilidad del contratista, comunicarnos sobre su garantía, ¿verdad? Entonces, frente a ese hecho, ¿qué hace el Estado uruguayo? Dice, bueno, si el miércoles se liquida todo, si hace 30 días me tenías que haber comunicado que la renovás, no la renovaste, vamos a ejecutarla porque no la queremos perder, ¿verdad? El día martes se apersona nuestro embajador plenipotenciario y se encuentra que en vez de haber un banco, en vez de haber una financiera, hay una inmobiliaria. Inmediatamente nos dice, ¿me vieron bien la dirección? Sí, esta es la dirección. Bueno, no, acá nunca funcionó nada. ¿Qué hacemos? Bueno, digámosles al estudio jurídico que ya trabaja para el Estado uruguayo que nos ayude en esto, comuníquese urgentemente. Se comunica, el estudio jurídico arma un informe que es rápido, analizando los datos como puede hacer cualquiera, entrar a la central de riesgo del Banco Central y decir, bueno, cuáles son las entidades financieras que operan en Uruguay que están. ¿Qué encontramos? Que esta empresa hace 2 años que no hace nada, que no tiene actividad económica, que va a ser liquidada por el Estado inglés, que va a liquidación y que hace 2 meses comunicaron que va a liquidación y lo publicaron en la Gaceta. Sí. Es decir, que nos quedamos hasta sin empresa. ¿Ustedes hablaron con la oposición al respecto? ¿Estaba alertada la oposición de lo que iban a hablar a las 7:30 ayer de la tarde? No, ayer se decidió... Justo coincidió con la conferencia... No, pero no hablamos. Coincidió con la conferencia de prensa de la oposición. Pero esa fue una coincidencia, que en realidad, porque la oposición decidió hacer esa conferencia de prensa allí y nosotros teníamos el miércoles, estábamos tomando esta decisión. Entonces, el informe que nos envía el estudio jurídico nos llega a nosotros el día miércoles. Esto para ser claro. Sí. Miércoles en la mañana, por lo menos la primera reunión que yo tengo, donde decimos, bueno, ¿qué es lo que dice? El informe dice que, mirá, esta empresa no operó, que desde el 2022 no tiene ningún empleado. En el 2022 tenía uno, que su propietario es un ciudadano ruso que vive en Rusia, ¿no? Otra vez. ¿Los rusos cómo aparecen? No aparecen por todos lados. Que vive en Rusia. Sí. Y bueno, y frente a esta situación nos recomienda esto. ¿Qué decide el presidente de la República? ¿Verdad? Frente a eso. Bueno, muy bien. Tenemos que convocar una conferencia de prensa y comunicar a la gente, porque la decisión es ir por el camino de rescindir el contrato porque nos han presentado una garantía trucha, e iniciar las acciones legales porque si aquí hubo fraude, que la justicia investigue quiénes son los que están involucrados en el fraude, y que además hay una investigación administrativa que se está llevando adelante en el Ministerio de Defensa, se incorpore estos elementos para ver qué pasó en el Ministerio de Defensa. ¿Cuándo se tendrá conocimiento de las investigaciones administrativas en curso? Lo que depende del gobierno. No lo sé, no, porque no depende del gobierno una investigación administrativa, depende de, uno desencadena el proceso y luego el proceso se independiza del gobierno, digamos, ¿no? Hay un funcionario instructor que hace las investigaciones, no sabemos, y además nosotros no tenemos idea de lo que está pasando ahí, hasta que no lleguen las conclusiones. Habrá que esperar las conclusiones de esa investigación administrativa. Pero lo cierto es que lo que nosotros entendimos es, frente a una posible maniobra de fraude, lo que debe hacer la administración es presentar la denuncia. Y hoy se presentará la denuncia en Fiscalía sobre esta situación. Y se inician las acciones administrativas para preservar al Estado uruguayo con una empresa contratista que nos trajo, al parecer, una garantía trucha. ¿En qué? ¿Delitos económicos? ¿Delitos económicos? Bueno, ahí me llegaste a supongo que sí, que sea de delitos económicos, que se va a proceder en el día de hoy. Va a ir la ministra de Defensa Nacional y con el prosecretario de la Presidencia seguramente y algunos abogados más, donde vamos a presentar la denuncia. ¿Hay una cacería aquí de parte del oficialismo contra el exgobierno? Para nada. ¿La investigación de ACE, por ejemplo? Continúa. ¿Hay una investigación administrativa? Sí, porque hay que dirimir algunas situaciones que parecen poco claras. Ahora, nosotros hemos sido bien claros. Y el presidente de la República ha sido bien claro. Nosotros no llevamos, ¿cuánto? 8 meses de gobierno. Yo los quiero retrotraer a ustedes a el gobierno anterior, donde gritaban legisladores y actores de gobierno auditorías para llevar preso a toda la corrupción que había en el gobierno anterior. ¿Ustedes han escuchado al presidente de la República o a los ministros hablar de esa manera? No. Nosotros lo que hemos dicho es, nosotros venimos a hacernos cargo de los problemas que están generados, y de allá si nos hemos hecho cargo de varios contratos errados, de arbitrajes, etcétera, nos pusimos a trabajar, a resolver los problemas, a sacar un presupuesto nacional que se ponía el signo de interrogación de que no lo podíamos sacar, a tratar de mejorar la situación del Uruguay, y lo que hemos sido claro es, si nosotros encontramos indicios de irregularidades en la administración, en cualquiera de la administración pública, lo que procederemos es hacer una investigación administrativa, y si hay indicios
de delito, lo llevaremos a la justicia. Pero no es un arma ni de amenaza, ni de denuncia, ni de discusión política para nosotros, esto de estar fogoneando o presionando o atacando al gobierno anterior. No lo hemos hecho. Es más, hemos pagado críticas de frente amplistas que dicen que somos demasiado blandos porque no estamos denunciando todo lo que habría que denunciar. Porque nosotros hemos sido responsables en el gobierno. Sí, ¿la postura del presidente sigue siendo la misma con respecto a Álvaro Danza? Sí. Porque él laudó en su momento el tema. Dijo, esto sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma, Sí. no cambia. No cambia. A pesar de que la oposición está diciendo tiene que renunciar por inmoral. Y la oposición tiene todo el derecho del mundo y tiene todos los mecanismos para hacer lo que tenga que hacer. Aquí cuando el presidente decidió nombrar a Álvaro Danza solicitó un informe jurídico, ¿verdad? Una consulta, un estudio, yo creo que eso lo hizo bien, diciendo, bueno, yo tengo todos estos trabajos, ¿qué trabajo tengo que dejar y cuál no? En función de las incompatibilidades. Y en función de eso tuvo un informe y en función de eso procedió. Después hay interpretaciones, discusiones, habrá que pedir las explicaciones del caso. Si la oposición entiende que debe llamar a Sara, la ministra de Lustenberg, y al presidente Danza, lo llamará y se darán las explicaciones en el Parlamento como corresponden. El tema de los ajustes de cuenta, dejarlos para la banda narco. La democracia es acuerdo y oposición, acuerdo y debate, acuerdo y confrontación. Si no vemos una gota de acuerdo, porque la verdad es muy difícil encontrar un acuerdo en los grandes temas, y por otro lado pasa un gobierno, no importa si es el del frente o el blanco, la única garantía que tiene el ciudadano de que lo que se hizo pueda ser controlado con suficiente poder es que cuando el gobierno que viene llega pueda revisar y aquellos bandidos sacarlos de la Troya. Sin lugar a dudas. O sea, si no gusta y parece una cobrada cuenta, allá vos. Pero si no, ni el gobierno ni la oposición terminan cumpliendo el rol que están cumpliendo. Sin lugar a dudas. Ni colaboran, ni se controlan. Acá hay que controlar las cosas que se hicieron bien y las que se hicieron bien, vamos arriba, y las que se hicieron mal, hay que denunciarlas si es necesario denunciarlas. Y eso es lo que debe hacer un administrador público. Es más, la administración pública nos obliga a denunciar cuando vemos delito. Un funcionario público está obligado a denunciarlo. Salgo de su lugar y voy al otro. Pacha, ¿se hizo el suficiente esfuerzo para después de una campaña electoral marcada por el tema de la infancia? ¿Se hizo suficiente esfuerzo para que la oposición y el gobierno nos den la certeza de que lo que se prometió en campaña es verdad? No veo señales por ningún lado. Vos me dirás, nosotros en el presupuesto hicimos una prioridad, poca plata, pero prioridad. Pero otra cosa, Pacha, yo decía el otro día acá, los acuerdos políticos sobre problemas que se resuelven dentro de 20 o 30 años son frágiles, porque cada 5 años se te rompen. Tiene que haber un acuerdo ético. Sin lugar a dudas. A ver, yo creo que estamos haciendo el máximo esfuerzo, implica varias cosas, Gabriel. No solo los recursos incrementales, ¿no? Que es verdad, en el presupuesto nacional el 35% del incremental va a la primera infancia. Sino los otros esfuerzos que estamos haciendo en programas que sean más eficientes. Y te pongo dos simplemente para colocar que tienen que ver con esta cuestión. Pero dos hay más todavía. Puedo poner tres. Entre otros, que estamos tratando de que ganen eficiencia, ¿no? Más Barrio. Más Barrio es un programa que trata de atender la seguridad de manera integral y que cruza dos variables importantes: la precariedad socioeconómica y los niveles altos de homicidios. Y en función de eso se definen zonas a trabajar con equipamiento público, con un conjunto de inversiones, no solo con policiamiento, sino con el conjunto de recursos del Estado, ¿no? Con centros de cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una política muy importante que este gobierno está jugado a llevarla adelante, está en coordinación entre el Ministerio de Vivienda y el Ministerio del Interior, e implica la acción del INAO, del MIDES, de la ANEP, de un conjunto de instituciones atrás de eso, porque eso es lo que gana eficiencia. Crece desde el pie. Es un programa destinado específicamente a los niños pobres que nacen básicamente en los hospitales públicos y que cuando una vez que nacen en un hospital público con calidad, vuelven a un hogar, ese niño recién nacido, ¿verdad? Y muchas veces a un hogar donde no tiene aislamiento térmico, donde tiene humedad. Entonces, ¿cuál es el programa que es el pie? Bueno, nacen 15.000 niños más o menos aproximadamente pobres en el Uruguay por año, ¿no? Son 30.000 aproximadamente los que nacen. En promedio, de los que están por debajo de la línea de pobreza andan en ese entorno. Bueno, el Estado uruguayo tiene que garantizar el mientras tanto, en el sentido de que cuando ese niño salga del hospital, llegue a un hogar que tenga un cuarto acondicionado para que lo pueda recibir en calidad, que tenga por lo menos los sectores húmedos de la casa
¿verdad? Que estén en condiciones el baño y la cocina por un tema de salubridad. Y ahí ha de tener un elemento importante. ¿Por qué se llenan las puertas de emergencia en invierno de niños con problemas respiratorios? Porque viven en el medio del frío y la humedad. Y este programa que dice, si ya sabemos qué van a hacer, si lo tenemos identificado, ¿cómo hacemos particular entre, en este caso, ACE, que es el que va a atender a esa mujer embarazada que van a hacer, y el Ministerio de Vivienda para disponer junto con el MIDES de una política rápida en ese sentido? Bueno, ahí hay una dirección. El duplicar la cantidad de comedores a nivel de secundaria es otra clave para que esos gurises que necesitamos que permanezcan dentro del sistema educativo, porque la primera tarea, tienen que aprender, pero la primera tarea es que no se nos vayan. Y ahí hemos orientado. Tenemos el sistema de beca en secundaria más grande de la historia cuando termine este gobierno. 70.000 jóvenes tendrán becas a nivel de secundaria para permanecer en el sistema educativo. Tenemos el bono a principio de año para que cada niño que empieza en la escuela tenga un útil escolar nuevo. Yo siempre pongo este ejemplo. ¿Qué nos acordamos del primer día de clase? Del olor a los útiles nuevos. Eso no lo tienen muchos gurises. Y nosotros generamos un bono específicamente para que tratemos de que todos esos gurises tengan útiles escolares nuevos, porque habla de una política en donde efectivamente, como decía Varela, nos sintamos iguales. Ahora, si vos tenés útiles nuevos, túnica nueva, blanquita, y el otro tiene la túnica toda rota y no tiene útiles nuevos, no somos iguales, ya del pique. Entonces, son acciones que lo que buscan es que dentro de un presupuesto nacional que tiene 10.000 millones de dólares de gasto, porque el presupuesto nacional no es solo los 140 que estamos discutiendo ahora, son 10.000 millones de dólares, es hacerlo más efectivo. Tenemos que reglamentar, y estamos trabajando fuertemente para reglamentar la ley de infancia, que lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. El problema es que acá hay un conjunto de dispositivos que, más allá de la ley de infancia que busca la articulación y la reorganización de varios dispositivos, también están los del presupuestales, y esto va a ser una batería de cosas que lo que busca es que a esa familia que vive en la pobreza, que necesita un sistema de cuidado, que esas mujeres que necesitan formación, capacitación y un trabajo protegido para poder salir de esa situación, que necesitan una vivienda digna, que necesitan que sus hijos se alimenten, que vayan a la escuela, bueno, ¿cómo la atendemos de manera integral? Y para eso tenemos que coordinar las oficinas públicas, porque si hoy te golpea el INAU, mañana te golpea el MIDE, pasado te golpea no sé qué cosa, estamos gastando dinero, ¿verdad?, de manera poco eficiente porque no le damos escala a la respuesta. Y ese es el trabajo que estamos haciendo. Bueno, le queremos dar las gracias. Una rúbrica final. Ayer Diga. En la reunión con Tony Blair, ¿se habló de la franja de Gaza? Yo no participé de la reunión bien. con Tony Blair, pero no, el eje no estaba... No, era otro el eje. No, el eje era otro, y además quiero decir una cosa. Nosotros llevamos adelante desde la presidencia lo que se llama un centro de gobierno y oficinas de cumplimiento. Ustedes vieron que tenemos las 63 prioridades y estamos haciendo un esfuerzo muy grande para generar, digamos, transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía, diciendo, nos comprometimos a estas 62 cosas y las estamos haciendo. Y vamos a demostrar cómo se hacen y cuál es el impacto. Y nosotros nos inspiramos en parte, y esto porque es parte de la agenda la fundación de Tony Blair. Claro, porque Tony Blair, la administración Blair fue la primera que estableció la idea de los centros de gobierno. Y luego se fue desarrollando la literatura. Y hay una fundación Tony Blair que opera en América Latina que busca de alguna manera apoyar gobiernos para la eficacia, la eficiencia de estas cuestiones de centro de gobierno, y de hecho ya vino una visita y nos hizo una recomendación sobre teníamos un desarrollo sobre eso, pero sí, no teníamos imposible. Pero no, porque vi algunas cosas que dice, bueno, está hablando de Gaza, oculto. No tiene nada que ver, esto venía en otro marco. Tiene que ver con las políticas transversales, exacto, que en su momento las asumió la OCDE, posteriormente las asumió el Banco Interamericano de Desarrollo, y eso lo aplicó Tony Blair cuando vio que, a pesar de que tenía muy buena imagen, los resultados en educación no le estaban dando bien, y así empezó a aplicar lo que hoy llamamos políticas transversales, que aquí en Uruguay está en manos de la oficina esta que creó el gobierno de la calle y que hoy ocupa la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, la MEP. Sí. Bueno, no era que evalúe, por favor, la firma de los contratos también. Le diría a Tony Blair, por favor, que cómo hacemos para salirnos de este brete de que firmamos cosas y después pagamos fortunas y nadie controla. Juicios interminables. Bueno. Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, gracias por haber estado en Informativos. Muchas gracias. No la podemos llevar ahí no está mal la lanchita del Parque Rodó. Esperemos que no se hunda. Gracias, será hasta la próxima.